bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro quinto y último conversatorio Lo personal es político del año, una actividad que nos ha dado unas alegrías tremendas. Tuvimos a Alba Rueda cuando salió el cupo trans, estamos hoy hablando de militancia no binaria, de bachillerato popular trans, en un día donde estamos celebrando la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en diputados, esperando que salga a senadores. La verdad que es un momento de mucha alegría y bueno, es un lindo contexto para esta actividad que, como siempre les cuento, mi nombre es María Inés Lagreca. La actividad la organizamos desde la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género, que pertenece al Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la Universidad, y la llevamos adelante, la coorganizamos con dos compañeras que representan el claustro de estudiantes que participa en la red, que son Marina Figueredo y Charly Coleta, que van a llevar adelante la entrevista. Y hoy tenemos a Manu Mireles, que es compañera de la red. También, bueno, la presentación más específica la va a hacer Marina, pero bueno, la realidad es que las ganas de contar con Manu hoy tuvieron que ver con que el año pasado, en las jornadas académicas que hacemos de la red cada 2 o 3 años, hubo una mesa sobre educación sexual integral que lleva adelante esta investigación. La mesa era una mesa en unas jornadas académicas. Este tipo de investigación la llevan adelante varias compañeras y compañeros que trabajan bajo la dirección de Marina Becerra, que es una profesora de la universidad, investigadora de CONICET, que si no es de las primeras, es la primera profesora en traer temas de género a la universidad, incluso mucho antes de que con ella y otras compañeras organizáramos la red. Esa mesa a nosotros nos resultó un momento muy importante de las jornadas, porque nos educamos, ¿no? Un poco la idea de este conversatorio y de muchas cosas que hacemos de las redes, educarnos y formarnos, no dar por sentado que sabemos acerca de todo. Y esa mesa nos iluminó mucho, y Manu en particular tuvo una participación muy conmovedora. Entonces dijimos, apenas podamos, hacemos algo con Manu, y aquí estamos. Para dar paso al momento de la entrevista, quería hacer un par de comentarios breves. En relación, una cosa que me parece que es importante saber, creo que quienes estamos en el conversatorio más o menos estamos en temas sobre discusiones acerca del lenguaje inclusivo, del uso de los pronombres, del esfuerzo político y afectivo que hacemos en tratar de no imponer a las personas con las que hablamos un género que presuponemos porque leemos binariamente el mundo como hombres y mujeres, con claves de interpretación que ya los estudios de género, el feminismo, las disidencias sexuales, las teorías queer han mostrado que fallan, que son cajas prearmadas muy cerraditas que no permiten entender lo que verdaderamente es la vivencia de una persona de su identidad sexogenérica. Vivimos en el país con una de las leyes más progresivas en términos de identidad de género. Entonces, una de las cosas que quería mencionar, y que por ahí Manu también ahí, más allá de las preguntas, puede darnos su comentario, es que hay una práctica que se ha empezado a realizar. Yo ya la he notado en Argentina, la noté más en el ámbito de la militancia o el activismo y en el ámbito de la academia norteamericana, que es que las personas, cuando firman un mail, por ejemplo, o incluso cuando hacen una presentación a un proyecto de investigación, etcétera, ponen debajo de su nombre cuáles son los pronombres con los que quieren ser referides. Es decir, por ejemplo, yo podría firmar y poner ella, porque yo me leo a mí misma en femenino y no tengo, digamos, no me identifico de otra manera. Soy una mujer cis, heterosexual, entonces con ella me siento bien referida. Ahora bien, hay personas que no, hay personas que prefieren, que son leídas culturalmente por nuestra manera de leer, muy cargada, binaria, heterosexista, cisexista, etcétera, etcétera. Son leídas solo en términos de él o ella, y hay gente que prefiere que se
se dirijan a su persona como ella, por ejemplo, que es lo que en la Academia Norteamericana y en el habla pública norteamericana es el they. Vieron que en los pronombres en inglés, el they es el ellos, ellas. Y se pasó a usar hace un tiempo el they como una especie de género neutro. O sea, no es para un plural, no es para decir ellas o ellos, sino para no decir él o ella, no decir he o she. Y estas cosas son interesantes. Bueno, en un punto me gustaría, por ejemplo, que Manu nos cuente con qué pronombre, siendo una persona no binaria, prefiere que nos refiramos a su persona. Y lo interesante de todo esto es que nos cuesta mucho hacer esto, ¿no? O sea, incluso el lenguaje inclusivo. A mí me pasa como profesora que a veces hago la O, la A, la E, a veces la E, a veces la O. Hay como un lío porque además nos hemos aculturado con el universal masculino de la gramática española. Ahora, hay gente que dice que esto es una pavada, que esto no sirve para nada, que es como una cosa de superficie. Hay una muy interesante discusión entre Beatriz Arlo y un lingüista especialista, que fue una charla creo que en la Feria de Editores del año pasado y que está online y que además se publicó como libro, donde se disputan la relevancia o no del lenguaje inclusivo, si sirve, si no sirve, etcétera. Y lo que sabemos quienes estamos en este contexto, que nos interesan pensar estos temas, es que es un acto político, es una intervención en el lenguaje para desmarcar cosas. No importa si en general se puede llegar a argumentar que el universal masculino en la gramática no tendría necesariamente un valor de bla, bueno, no importa del todo eso. Lo que importa es, aguárdenme un segundo, lo que importa es que tenemos muchas ganas de ser hospitalarios en el lenguaje a todas las identidades. Y esa hospitalidad va de la mano de un esfuerzo, que es lo que hacemos en todas las sociedades cuando queremos ser sociedades más democráticas, esfuerzos, y de una torpeza, ¿no? Porque a veces uno está como, bueno, dije A, dije E, le dije bien, no le dije, pero yo creo que hay un valor en la torpeza y un valor en la duda que es más interesante que ni siquiera hacerme la pregunta, ni siquiera admitir que la cuestión del lenguaje inclusivo o del uso del propio pronombre es algo relevante. Y en ese sentido, yo entusiasmaría a quienes somos parte de este espacio y quienes habitamos la universidad a que empecemos a incorporar la amable pregunta frente a otra persona de cómo querés que me refiera a vos, ¿no? Que eso es como reconocer un derecho que es el derecho que está en juego. Cuando hablamos de diversidad sexual, cuando hablamos de disidencia sexual y cuando hablamos de aborto, que es el de la autonomía sobre el propio cuerpo y la propia identidad. Creo que ahí es donde el día de hoy reúne en este espacio, donde no todas las experiencias sexogenéricas tienen como valor relevante el aborto para su propio cuerpo, pero sí en la solidaridad y en la decisión política de un mundo más democrático, la autonomía de todos los cuerpos posibles, sean mujeres cis, sean lesbianas, sean varones trans, sean personas que se perciben o se autorrefieren como personas gestantes, ¿no? Entonces digo, ahí me parece que, bueno, este era el comentario que quería hacer de por qué siento que las cosas que hemos atravesado en este conversatorio van al corazón de lo que se disputa en el Congreso, que es el sentido de la autonomía sobre el cuerpo y el respeto de los derechos humanos y del derecho básico garantizado ya previamente en la Ley de Identidad de Género, recordemos, a la autopercepción y a una vida acorde a los proyectos de vida, y no a una necesidad de ser incubadoras del Estado o de la sociedad simplemente porque la cultura, los mitos religiosos lo han planteado de esa manera. Bueno, esta era la pequeña introducción que quería hacer. Voy a dejar esto en manos de mis compañeras y si Manu por ahí en algún momento quiere comentar cómo prefiere que nos refiramos a ella, voy a usar ese, bueno, no, nos contás, Manu, porque nos interesaría arrancar por ahí. Así que le doy la palabra a Marina. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a aprovechar que es el último conversatorio del año y me voy a volver a presentar, que es algo que había dejado de hacer en los conversatorios que hubo en el medio, el tercero, cuarto y quinto. El tercero y cuarto, este es el quinto.
Yo soy Marina Figueredo, soy estudiante del profesorado de Historia en la Universidad de 3 de Febrero y participo en la organización La Arturo Jaureche, una organización estudiantil dentro del Centro de Estudiantes, y además soy integrante de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género. La verdad que estoy muy contenta de haber llegado hasta acá, es algo que organizamos con mucho amor y perdón. Eh, a mi perro le encanta participar de los conversatorios también. Nada, estoy muy contenta de estos conversatorios, de la organización, nos llevó mucho tiempo, pero la verdad que hemos disfrutado y nos ha sacado muchas sonrisas dentro de este contexto tan difícil que nos tocó vivir en el 2020. Así que bueno, voy a pasar a presentar a nuestra invitada. Eh, yo leí, Manu, tu currículum en género femenino. Si vos estás de acuerdo, vamos con el género femenino, porque como le contaba a María Inés, el todes a veces se me entrecruza el inclusivo y termino diciendo cosas que no quiero decir, así que mejor vamos con el género femenino. Perfecto, sí, Dale. Bueno, Manu Mireles es marica migrante, persona no binaria, transfeminista y activista de derechos humanos, LGTBIQ y más, con énfasis en derechos del colectivo travesti trans. Es licenciada en Ciencias de la Educación, secretaria académica y docente del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis y secretaria general y socia fundadora de la Asociación Civil Mocha Celis, coordinadora general de la Escuela Popular de Géneros y Diversidad La Mocha Brandon, capacitadora nacional en ESI y diversidad sexual, docente e investigadora en UBA y UNTREF y doctoranda en educación. Bien, un currículum de la hostia, Manu. Así que bueno, primero, antes de hacerte la primera pregunta y empezar con la entrevista, queremos dejarte unos minutos a ver si vos te querés presentar y contarle un poco de vos, algo que no hayamos leído a los compañeros que nos acompañan ahora. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy chocha de estar acá. Gracias por la invitación. Gracias a las personas que se sumaron. Este me parece un espacio también interesante, pero histórico, inédito y muy importante de la universidad, así que celebro que exista. Y cosas sobre mí que me gustaría que sepan. Una es que cuando comienzo a dar clases me presento diciendo: buenas noches, soy Manu, soy su profe de tal materia. No soy un hombre, no soy una mujer, soy una persona no binaria. Bueno, y estos años que tengo haciendo esto, siempre pregunto al final de los cursos si ya tuvieron alguna vez una disidencia visible, marica, torta, traba, que les diera clases. Y hasta ahora todos los cursos me contestaron que no. Así que ahí hay una primera pista de lo que estamos hablando. Y otra cosa que me gustaría contarles es que yo nací y crecí en una villa, hija de una madre adolescente y de una familia profundamente católica conservadora. Así que también ahí hay pistas de las cosas que vamos a hablar y vamos a ir charlando. Eso por ahora. Gracias, Manu. Bueno, vamos con la primera pregunta entonces. La primera pregunta que pensamos para hacerte para este último conversatorio es: ¿cómo llegaste a reconocerte o identificarte como una persona no binaria? Bueno, muchísimas gracias. Mira, una cosa que siempre me pregunto también es cómo llegué a donde estoy, ¿no? Porque yo entiendo una cosa básica y se las cuento desde este lugar porque me parece que es importante comenzar por un lugar en el que podamos tener empatía, y es que la identidad es, entre muchas otras cosas, completamente dinámico, ¿no? Digamos, la identidad de todas las personas está atravesada por diferentes cuestiones, no es una sola. No es de quién nos podemos enamorar, a qué nos dedicamos, qué nos apasiona, qué nos gusta hacer, se confluyen un montón de cosas, ¿no? Pero además, nosotros seguramente no somos las mismas personas que éramos hace 10 años, ¿no? Hemos cambiado, hemos atravesado nuevas experiencias, nos han pasado otras cosas, y seguramente en 15, 10 años, ni hablar después que se apruebe el aborto, vamos a ser otras personas. Digo, es dinámico, eso quiere decir que va cambiando. Cuando digo esto, lo digo porque es una construcción que es de toda la vida, es una construcción que es constante. La identidad es profundamente dinámica y también política, y eso lo vamos a ir charlando. Yo, por ejemplo, les cuento que a mí me comenzó a pasar desde muy pequeño que yo quería hacer cosas que no eran de varón y me decían: no puedes hacer eso porque es de nena.
todo el tiempo, pero todo el tiempo, era como una obsesión. Y cuando hacía, y además me remarcaban qué cosas tenía que hacer de varón. Camina así porque eres varón, habla así porque eres varón, no hagas esto porque eres varón. O sea, yo quiero decirles que yo muy pequeña entendí que yo estaba rota, o sea, que estaba mal. Y es muy difícil ni siquiera entender qué te pasa, porque ni tu familia ni tu contexto tiene forma de enunciar, de tramitar contigo, de acompañarte y en definitiva de brindarte amor para el camino, ¿no? Para seguir adelante. Y esto se comenzó a profundizar en la escuela, se comenzó a profundizar en todos los espacios que habitaba, porque no me sentía cómoda y nunca me sentí cómoda con el mandato de lo que significaba en ese contexto cultural ser hombre ni ser mujer. No me sentía identificada con ninguna de esas categorías. Yo creo que no había una palabra que yo tuviese para definir lo que me pasaba, pero sí comencé a escuchar palabras como marica, como puto, como homosexual. Este, yo iba a la iglesia, estuve, eh, nada, llevada a hacer vida eclesiástica, bautizarme, etcétera. Y escuchaba todas estas palabras que incluso recuerdo que una vez me tuve que apuntar para preguntarle al cura qué significaba esto, contarle que yo tenía este pecado, sin entender bien de qué estaba hablando, ¿no? Pero lo que sí era constante era que siempre que escuchaba estas palabras, les escuchaba con una mirada que mi registro era de odio, de rabia, de asco. Entonces, bueno, algo estaba mal, ¿no? Yo lo que elegí hacer un poco, calculo que inconscientemente, porque además con el tiempo elaboro que no podría haber seguido adelante, al menos no sentía que podía hacerlo, traicionarme, eh, camuflajearme. Así que una de las primeras cosas que les cuento es que los rasgos que consigo en mí misma como masculinos, mi lectura de esos rasgos son cicatrices, en realidad. O sea, para mí la masculinidad es una cicatriz de un mundo que me violentó tantas veces que no pude ser otra persona. Yo prefiero pronombres femeninos o neutros, ella o ella, y menos prefiero el masculino, aunque no me molesta. Y quiero decir algo que es muy importante que sepamos, que es que todas las personas, independientemente si somos no binarias o tenemos alguna otra identidad de género, podemos usar el pronombre que queramos. O sea, una de las peleas, de las luchas por las que estamos trabajando, es que no hay una imposición en relación con el pronombre. No es que porque soy no binario tengo que usar sí o sí el ella, puedo usar el él o el ella. Acá lo importante es exactamente lo que decía Marina, es habilitar la escucha, habilitar la palabra. No podemos quedarnos con lo que vemos, porque lo que vemos es solamente eso, lo que vemos. Ustedes por verme a mí en la calle podrían sacar 1500 conclusiones, pero solo pueden saber quién soy si hablan conmigo. Entonces, un poco pasa por ahí, ¿no? Yo hablé mucho con mi vieja, y esto se los cuento porque me parece que hace parte del corazón, por lo menos en mi caso, de entender qué pasa, ¿no? Hablé mucho y claro, pensemos que yo antes de nacer ya tenía de nombre asignado Manuel Alejandro, porque iba a ser varón, según mi madre. Y ahí se empezó a depositar en mí una expectativa y a imponer una expectativa de forma muy violenta en relación con lo que significaba ser hombre, llenar esos casilleros de lo que significa, bueno, tener pene y llenar esos casilleros. Entonces, yo desde los 4, 6 años, comencé a tener asma, pesadillas, me costaba mucho dormir por las noches, lloraba incontrolablemente. Y además era una mariquita gordita, acuérdense de la villa, mariquita, desatenta. Entonces estuve así de que me diagnosticaran trastorno de déficit de aprendizaje, ¿no? Porque, claro, lo que pasaba en el ámbito escolar me resultaba tan violento o tan insignificante que yo estaba como mirando por la ventana todo el tiempo, ¿no? Como sin entender que este lugar podía ser un mundo posible para mí. Y eso, una de las cosas que más me hizo daño fue la soledad. Algo que creo que todas las personas que somos trans, no binarias o binarias o cualquier identidad de género disidente, crecer sintiendo que no podemos, que estamos solas,
te rompe de muchas formas, ¿no? Entonces, y esto es una cosa que a mí me atraviesa de una forma muy profunda. Yo me fui a mi casa cuando tenía 16 años y la mayoría de las personas trans se van a su casa, de su casa entre los 13 y los 16 años. Yo pude conseguir un laburo porque mi expresión de género comencé a ser un poco más masculina y comencé a adecuarme a eso, como les decía, a traicionarme. Pero, por ejemplo, para muchas personas trans significa literalmente una condena de muerte, ¿no? Entonces, cuando mucha gente dice la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral, que se nos enuncia cuando hablamos del aborto, es como, no es un favor que le estamos haciendo a nadie, quiero decir, ¿no? Es como una deuda histórica de un mundo que es tan violento con nosotros. Y a mí se me mezcla un montón de cosas que les quiero contar porque para mí hoy en día toda esa historia está unida en mi cabeza, ¿no? En mi corazón, ¿no? Y otra forma que tengo de vivirlo. Así que para mí crecer siendo una persona no binaria representó muchísima confusión, muchísima soledad, muchísimo dolor, muchísimo enojo. Yo comencé a participar de una organización que trabajaba con derechos sexuales y con derechos humanos, y por eso terminé estudiando educación y derechos humanos y dedicándome a esto. Cuando tenía 15 años, y yo estuve también en varias situaciones de abuso durante mi infancia y mi juventud, así que era como un refugio, ¿no? Y comencé a trabajar en un lugar en Venezuela, que era una de las organizaciones más reconocidas, digamos, en términos de feminismo, que había sido una clínica segura de abortos clandestinos, porque el aborto no es legal allá. Así que imagínense, yo con 15 años, tengo 42, lo que les estoy contando, ya en esa época, y ahí comencé a flashear, a soñar y a pensar que yo no era la única persona, que yo era legítima, que yo era posible, y que incluso podía soñar cosas, ¿no? Y eso, mi primer encuentro con los feminismos, y por eso también hoy soy una persona transfeminista, fue justamente poder encontrar una experiencia que me habilitara a existir. Y que esa habilitación de existencia es necesariamente un camino de construcción colectiva, ¿no? Entonces, y comencé a hacer trabajo comunitario, a meter, entonces, claro, ahí rápido, mariposa, para que te digo alas, ya estaba como queriendo hacer más cosas, pues, estuve como con la gente que organizó la primera marcha del orgullo en Venezuela. Irónicamente, les quiero contar que la organización donde yo trabajaba, cuando se hizo la primera marcha del orgullo, me invitan a hablar sobre, bueno, qué significa la orientación sexual y la expresión de género, y en la organización donde yo trabajaba me dicen que si yo daba esa charla en el Congreso del orgullo gay, que como le decíamos en ese momento, tenía que irme de la organización, no podía seguir trabajando allí. ¿Yo qué? O sea, este espacio que me ha dado el amor, la contención, el cuidado, estas compañeras feministas me están diciendo que yo no puedo ir a hacer la voz visible en el primer espacio político en la calle para hablar sobre esto. Sí, porque es que nosotros trabajamos con muchos colegios, entonces, ¿qué van a pensar las directoras de los colegios? A mí esto no les tengo que explicar que me rompió el corazón porque era mi familia, eran mis compañeras, mis amigas, y me dieron la espalda, ¿no? Entonces, acá hay una segunda cuestión que les cuento desde mi vivencia, pero no es menor, qué es lo que pasa con los feminismos que no abrazan a las diversidades sexuales y que no comprenden que la construcción de género, no comprenden que estamos hablando de lo mismo. Cuando Marinés hablaba, recordaba un posteo que alguien acaba de comentar en la cuenta de La Mocha, diciendo, ¿por qué politizan todo? ¿Qué tiene que ver el aborto con las disidencias sexuales? No es todo lo mismo. Y yo solamente le contesté, lo pueden ver en el Instagram de La Mocha, en la penúltima publicación, le contesté a la persona, qué alegría que estés, que te interese el tema, te invito a googlear el concepto de interseccionalidad para que podamos comprender cómo se vincula todo con todo. Así que yo les digo esto porque no es casual que yo tengo esto acá, miren. Para mí, este pedacito representa una parte de la construcción de lo que ha significado en mi vida personal el abrazo, el amor y la compañía de los feminismos en mi posibilidad de constituirme, no como académica, ni como activista trans no binaria,
ni como docente, ni como escritora de pedagogía queer, no, sino como ser humano. Entender que yo podía hacer lo que quería y llegar hasta acá me costó un montón, ¿eh? Porque una cosa que me pasa y que no entiendo, pero no entiendo, es que me dicen, ¡ah, qué valiente que sos! Ay, no, pero es una cosa. Yo creo que cualquier disidencia, cualquier mujer sabe de lo que le estoy hablando cuando yo le digo, yo no quiero que me digan valiente por salir a la calle como me quiero vestir, ¿sabes? No quiero que sea ser valiente, ser la persona que soy en el espacio público. No quiero que signifique valentía hablar de lo que me pasa, porque esto significa que tenemos un sistema, tenemos una sociedad que nos está, desde muchos puntos de vista, violentando. Yo les quiero decir que la identidad de género para mí es no solamente profundamente política, sino que además muchas personas no se lo cuestionan. Por ejemplo, yo me relaciono mucho con compañeras cis, por trabajo, mucha diversidad en realidad, pero ahora quiero contar algo que tiene que ver con esto, y preguntándole a compañeras que claramente son mujeres cis según nuestra sociedad, ¿no? Y yo las miro y les pregunto, ¿qué pronombre prefieres que use? Ella, y se quedan mudas. Nunca preguntaron eso. O sea, yo tengo que asumir, aunque estamos formando unos espacios feministas y estamos compartiendo espacios feministas, yo tengo que asumir que por tu sexo biológico, que tampoco sé cuál es, porque cómo saberlo, compañeros, digo, hay gente que es intersexual y no lo sabe, tengo que asumir que por tu expresión de género, tengo que decir ella. Y es una experiencia que es muy intensa y me parece que es muy positiva porque nos habla de un cambio de paradigma en relación a lo vincular. Y esto también es profundamente político. Yo recuerdo que una vez hace como, no sé, un año fui a una capacitación en una empresa de tecnología y una persona, varón cis diría, si quisiéramos más o menos tener una referencia, me dijo, entonces vos me vas a obligar a mí que yo te trate de ella. O sea, tus derechos son obligarme a mí que te trate de ella. Yo le dije, a ver, ¿cuál es tu nombre? Carlos. ¿Y tú qué pronombre usas? O él, obviamente, me dice yo, bueno, buenísimo. Imagínate que yo te trato a vos de ella. ¿Tú cómo te sentirías? No, pero que eso es una violencia. Bueno. ¿Por qué voy a usar un pronombre para referirme a ti que no es el pronombre que tú eliges? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que tú me estás diciendo? No, pero es que yo soy hombre. Bueno, yo no. Justamente por eso no quiero que me trates de él. Soy una persona no binaria. Separar la idea, que es un concepto con el que no crecimos, de sexo biológico, ¿no? O de esta categoría de sexo. Separar las categorías biologicistas y médicas de la construcción de la identidad, de la orientación sexual, de la expresión de género es fundamental. Las personas no somos nuestros genitales. Y esta idea nos persigue y nos persigue todo el tiempo. Y hay como una expectativa social en relación con esto muy fuerte, digamos. Yo creo que esa es una de las cosas que, como a los no binarios, nos ha costado más poder ser visibles políticamente con el tiempo. Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero les pediría ayuda a cualquier cosa. Pero como quisiera contarles que incluso Marsha, que fue como, toda la gente dice que era una persona trans, que sí era una persona trans, que comenzó, que fue la que tiró la primera piedra, cuando se comenzó a celebrar o a conmemorar el orgullo en Estados Unidos. Y poca gente sabe que Marsha era no binaria, no era una feminidad trans. Pero estamos súper invisibilizados. Hay personas que piensan que la categoría no binaria es una categoría de clase media, por ejemplo, o una categoría académica. Yo escucho no binaria todo el tiempo, o sea, y no binaria tiene que ver con justamente algo que en realidad lo que pasa, porque hay varias posibilidades, es la no reivindicación, en todo caso, de lo que significa ser hombre o mujer. Porque ahí también hay una cuestión política cuando nos paramos en uno de estos lugares. Entonces, una persona que pueda ser género fluido o cualquier posibilidad dentro de las que existen en el no binarismo, básicamente lo que se está diciendo es eso. Y acá me parece que vamos al hueso del asunto cuando yo digo, literalmente, la persona que yo soy no tiene género. Como yo me maquillo, como yo me visto, las cosas que hago no tienen género. Esto no es sencillo porque a mí de los baños de mujeres me han sacado gritos, de los baños de mujeres, de los baños de hombres me han sacado patadas, y sigue pasando. Pasó toda la vida en el colegio, sigue pasando de grande. Y miren que, por ejemplo, de clases de FADU, que tiene baños sin género, en FADU no pasa eso, pero pasan otras cosas. Una cosa que pasa es que hay estudiantes que me dicen,
¿Y no te da miedo, profe, venir así a dar clases? Y yo siempre me pregunto, ¿qué me estarán diciendo? ¿Si por subirme al transporte público o qué onda, no? Y yo les he llegado a contestar, no, sí, el tren es tremendo, me han sacado el tren, no sé qué, en fin. No, pero lo decía por la facu. Bueno, yo le decía, hoy cualquier universidad excluye a una identidad de género disidente por ser una identidad de género disidente y creo que quemamos la universidad. Digamos, en este punto de organización y estas cosas no las estamos tolerando. Pero acá yo les cuento un poco cómo me va atravesando algunas de estas cuestiones en la vida cotidiana y les cuento un poco las tensiones que existen. Y me gustaría cerrar por lo menos esta parte de esta pregunta contándoles que estas tensiones no excluyen para nada a otras disidencias sexuales y a otras orientaciones, otras expresiones de género. A mí una de las cosas que más me ha pasado, por ejemplo, en la vida, es compañeras trans que me dicen, ay, pero tú eres un loco. ¿Cómo vas a tener ese maquillaje y esa barba? Ah, o un día llego con vestido. Ay, pero ya te vas a hacer las tetas en cualquier momento. Incluso dentro de las disidencias sexuales, tenemos una idea constante de tender al binarismo. Tengo que ser o una feminidad o una masculinidad. Ah, pero entonces vos estás confundida. Vos te quedaste en el medio, que es una cosa que le pasa a las personas bisexuales, ¿no? O sea, acá no hay ninguna confusión, soy esta persona. Y el tema acá es que tiene que ver con el género. Porque, como les decía al principio, todas las personas tenemos identidades que son dinámicas. Pero si como se dinamiza tu identidad, tiene que ver con que te cambiaste el corte de pelo, el color de pelo, con que te cambiaste la forma de vestir, con que te hiciste unos tatuajes, con que te cambiaste de profesión, todo esto hace parte de tu identidad y podría suponer un cambio. Pero no cuestiona esta lógica de lo que significa ser hombre o mujer. Y la no binariedad viene a darle en el corazón a esto. Entonces, hoy en día hay personas que incluso te dicen, antes era, bueno, si eres homosexual es todo bien. Ahora algunas personas se pueden llegar a decir, bueno, pero ella por lo menos es una mujer trans o un hombre trans, pero ¿qué sos vos? Siempre hay una que está descolgada. Y ahorita seríamos más o menos en la historia, es como, bueno, ¿quién soy yo? Soy una persona, soy un ser humano. Soy un ser humano que no se acomoda a lo que significa la expectativa y no se quiere acomodar. Yo les contaba de mi familia al principio, porque desde antes de yo salir de mi casa a la escuela, ya había sido anulada, violentada, abusada, agredida y estaba completamente anulada como para... Y mi familia me dio amor, ¿ah? Hay familias que te votan. Y esa es una de las cuestiones por las que la militancia de los activismos sexo género disidentes resignificamos la idea del amor, porque una de las cosas que más hacen nuestras familias es que con la idea del amor nos violentan profundamente. Es como, yo quiero que tú estés bien. Yo no quiero que te pase nada. Yo quiero lo mejor para vos. Es que, ¿qué te va a pasar si tú eres así? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué trabajo vas a conseguir? El otro día mi tía me decía, ay, mi amor, esos aros no serán muy grandes, no te puedes poner más chiquitos porque si no, no vas a conseguir trabajo. Y le digo, ay, tía, son los aros más chiquitos que tengo, me encantan los maxiaros. Y la señora, digo, pero poder habilitar, por lo menos hablar de este tema y reírnos es un montón. Pero piensen que ni siquiera en mi casa, cuando ya sales a la escuela y cuando vas creciendo, digo, la no binariedad justamente cuestiona de base esta construcción que genera expectativas y este modelo económico, político, cultural, violento y estructural que significa pensar al género en una lógica solamente de hombres y mujeres. Manu, lo que te queríamos preguntar es cuál es la situación del colectivo no binario en Argentina hoy y en Latinoamérica, si tenés conocimiento al respecto, y cómo se articula con el activismo de otras experiencias sexogenéricas. Y en este sentido nos gustaría que nos cuentes tu rol y experiencia en el bachillerato popular. Bueno, yo les cuento. Yo creo que dentro de los colectivos disidentes, el colectivo que seguramente ha llegado un poco más tarde a militar y a tener visibilidad con todas las letras, hemos sido las personas no binarias. Por ejemplo, mi cuenta de Instagram es persona no binaria, yo la puse así hace como 3 años y en ese momento fue con mucho caos. Ahora es como medio un chiste incluso, ¿no? Pero ha costado a muchos niveles porque tenemos muchas distintas ideas incluso de qué significa, ¿no? Y poder aceptar que todo eso confluye
y que las etiquetas no son para, o estos nombres no son para etiquetar, sino para entender la diversidad de posibilidades, es un montón. Yo creo que la situación hoy de las personas no binarias en Argentina es profundamente grave porque, para ponerles un ejemplo, por ejemplo, no sé, el año pasado, al menos a 7 amigues no binarias les golpearon volviendo a sus casas después de estar juntos en cenas o reuniones. Y me parece curioso porque cuando yo publicaba esto, incluso personas me preguntaban, ay, ¿en qué país fue esto? En Argentina. Ay, ¿pero en qué ciudad? En Buenos Aires. Porque hay una fantasía de que en Buenos Aires hay una burbuja de la diversidad. Claro, porque además, y la gente dice, pero si hay tantas banderas de colores. Pero si el obelisco se... Bueno, las banderas de colores no son ninguna garantía de que hay políticas públicas o una sociedad que garantiza los derechos y la vida de las personas disidentes, ¿no? En primer lugar. Así que desde mi lectura, somos un colectivo de personas que estamos cada vez más organizadas, que carecemos históricamente de referentas políticas, así que es una cosa que es un espacio que está en construcción. Yo, por ejemplo, soy docente, yo no, históricamente nunca hice vocería de espacios, ni activismo al nivel que hago ahora, y lo estoy haciendo ahora porque casi es una exigencia de la organización en la que estoy, es como, basta, necesitamos que seas vos la persona que está haciendo esto. Pero no era como, mi deseo no estaba tan puesto en tener un lugar de visibilidad, y, y creo que es una cosa que nos debemos, ¿no? Que todavía falta. Yo cuando pienso en la situación de las personas no binarias, sigo pensando en el nivel profundo de exclusión que por un lado existe en los ámbitos familiares. Nosotros crecemos, para que tengan una idea, desde mi punto de vista, sin ser el objeto de deseo de nadie. Digo, una persona se puede agarrar la panza, una persona gestante, así decir, ay, quiero tener un hijo, o quiero tener una hija, pero nunca te van a decir que quieren tener una persona no binaria. Yo deseo tener una hija no binaria. Yo quiero una novia, una compañera no binaria. No somos objeto de deseo, no somos el lugar donde alguien va a depositar amor porque, bueno, por mostras, por irreverentes, por no binarias, justamente, digo, pero eso es una cosa que es central para mí y que hace que muchas personas se sienten incómodas también con la nomenclatura no binaria, ¿no? Prefieren ubicar más bien lo masculino y lo femenino como con más claridad. Creo que también es una evidencia muy personal. Yo creo que de hablar con muchas personas no binarias, de escribir sobre esto y de un poco investigar, de hecho, una de las cosas que me pasa es que hay un gran conflicto en términos sociales en lo que tiene que ver con la expresión de género y la identidad de género. Porque existe otra expectativa social de que las personas no binarias tenemos que tener una expresión de género andrógina. Ahí me da risa porque me parece tonto, pero tenemos que tener cosas de hombre y de mujer siempre y todo el tiempo. Y tenemos que hacer como que tú nos veas por la calle y digas, ¿será hombre o mujer? ¿Qué te pasa? O sea, además la expresión de género es una cosa, la identidad de género es otra cosa. Una persona puede ser masculino en términos de lo que significa culturalmente, la construcción cultural, y ser no binaria. Una persona puede ser femenino, femenina, etcétera, y ser no binaria. En fin, tenemos que diferenciar esas categorías. Entonces, crecemos en un mundo en el que todavía las categorías de sexo biológico, identidad de género, orientación sexual, expresión de género no están claras, no tenemos información, y las personas que comenzamos a tener información nos van pasando cosas con esto. A mí una de las cosas que me pasa, y uno de los debates en los que tengo con maricas, y yo le digo maricas a todas las personas que son como hermanas, no lo uso porque entiendo que se usa para pensar en personas con pene que son gays, que no, pero no, yo lo uso para maricas como compañera. Tengo un grupo de maricas con las que nos reunimos para hablar de estas cosas, y una de las cosas que yo les proponía para hablarlo otra vez, que a mí me está pasando, que es que las identidades muchas veces son espacios que se cristalizan para las personas, y mi no binaridad es totalmente dinámica, es decir, o sea, a mí me pasan cosas en el cuerpo todo el tiempo, y con mi identidad, y ahora que decidí que me liberaba, más, porque exploro más cosas y hago un ejercicio creativo, no sé, de todo, de la ropa, del maquillaje, de cómo me muevo, de cómo bailo,
Entonces, yo creo que hay debates que nos debemos, somos la identidad de género con menos tiempo de visibilidad política, no estamos enunciadas, sino está muy recientemente en los contextos políticos, normativos, recién estamos comenzando. Pero quiero decir algo, y es que esto no significa desde ningún punto de vista que no existíamos antes. Existimos de toda la vida, solamente que no se usaba ese nombre. Acá se me va a caer el DNI, pero Walter Mercado, por ejemplo, hoy en día, no sé si alguno le conoce, pero era como un personaje que leía los horóscopos y todo eso. Hoy en día, si Walter hiciera ese trabajo, sería considerado una persona no binaria asexual, porque declaraba que no tenía deseo sexual y se expresaba de esta forma que era más bien como, bueno, fabulosa, pero no era ni un hombre ni una mujer, ¿no? Entonces, eso por lo menos es lo que tiene que ver con su expresión de género. Así que las personas no binarias existimos toda la vida, no hay ninguna moda en relación con esto, y lo que yo sí creo que hay es una propuesta política súper desafiante, en el que, insisto, no siempre tenemos aliadas entre las disidencias. Cuando yo comencé a tener una expresión de género que ya no era masculina, y comencé a explicitar cada vez más en todos los contextos mi identidad de género, me dejaron de hablar por lo menos, viviendo en Buenos Aires, me dejaron de hablar por lo menos, no menos de 10 personas. Y 10 personas que eran parte de mi vida íntima, les quiero decir, ¿no? Del asado los domingos, de cómo estás, Manu, qué necesitas, de amigues. Bueno, 10 personas. Y de esas 10 personas, 8 son putos, son gays, son homosexuales. Diciéndome que yo traicionaba a los hombres, que qué necesidad tenía yo de... ¿Se entiende acá? Y también me pasó justamente en esa época, y que las otras 2 personas de las que yo salí de su vida son 2 compañeras trans, que no podían entender cómo esta cosa de que pareciera que es un limbo. No es un limbo, es otra opción, es una identidad. Esto es como una cosa que me gustaría decir como con mucha claridad, y creo que en el contexto de América Latina estamos cada vez más teniendo fuerza. Creo que el contexto incluso de pandemia, por un lado, trajo mucha violencia, y por el otro lado, nos ha fortalecido en el activismo digital. Creo que eso ha pasado, nos hemos conocido con un montón de gente, estamos queriendo articular un montón de proyectos. No sé, nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos para hablar sobre estos temas, y recién hace unos meses nos invitan a hacer proyectos conjuntos con organizaciones de Brasil, de Colombia, de Uruguay. Es decir, hay como es como un momento histórico en el que se está movilizando de otra forma, en el que nos estamos organizando de otra forma desde la no binariedad. Hay asamblea no binaria Cava, hay asamblea nacional no binaria, cada vez tenemos más visibilidad política, cada vez tenemos más elaboración teórica, conceptual también, cada vez tenemos más referentes, y cada vez más nos problematizamos todo lo que tiene que ver con las estructuras de poder asociadas a la construcción de género, y estamos construyendo alianzas cada vez más fuertes también con organizaciones disidentes. Mis primeros encuentros, y esto lo tengo que decir porque, bueno, son mis compañeras, mis primeros encuentros con referentes, compañeras travestis y trans, fueron desafortunados. Era como, si ustedes quieren reconocimiento, asúmanse como travestis y vamos todas juntas. Compañera, no soy travesti. ¿Se entiende? O sea, acá había como una exigencia y una demanda de cómo tenía yo que ser. Y una cosa que fue curiosa, que comenzó a pasar ya hace 2 años, imagina la cantidad de trabajos que yo conozco. Igual podría conocer más porque, bueno, somos un mundo aparte, pero me comenzó a pasar que se me acercaron varias, sobre todo egresadas de la mucha. Seguimos con vínculos de amistad. Me dice, ¿sabes qué? Si yo hubiese sabido que había la posibilidad no binaria, no me hubiese puesto las tetas, solo me hubiese hormonizado. ¿Sabes que si yo hubiese sabido que existía la posibilidad no binaria, no me hubiese quitado todos los pelos porque a mí me gustaba el pelo? Y comenzaron a pasar estas cuestiones, ¿no? Yo siempre lo cuento, pero una de las primeras cosas que me pasa a mí en los ámbitos militantes tiene que ver con el pelo. Chicas, yo tengo pelos en la espalda, tengo barba y la uso. O sea, esta imposición de belleza, de quítate todo el pelo, bueno, a que no le guste que se lo quite, pero hay una cosa allí asociada a un estereotipo y a un mandato, que es lo que le pasa, por ejemplo, a algunas personas intersex que yo conozco, que como tienen mucho vello, les médicos le exigen o le piden, le recomiendan, patologizan su situación física
que tomen, ¿cómo se llama? Estrógeno para que cambie el tono muscular y le baje el cuerpo, porque hay una expectativa con ciertos cuerpos, sobre todo los femeninos, que no tengan vello. Entonces, yo uso falda, uso vestido y mis piernas tienen pelos. Uso blusas y tengo vellos en las axilas y me los dejo. Uso vestidos escotados y tengo pelos en la espalda. Puede gustarte, puede no gustarte, pero no pasa por ahí. Yo quiero ser la persona legítima que soy, quiero ser como soy y quiero poder habitar cualquier espacio siendo la persona que soy. Entonces, eso es una cosa que creo que es lo que traemos las personas binarias al debate. Creo que ha costado mucho, creo que tenemos todavía muchísimas cosas por construir políticamente y sobre todo en términos de garantía de derechos. Por ejemplo, fíjense que existe la ley de identidad de género y una persona que sea binaria se puede cambiar el documento, pero las personas no binarias no tenemos derecho. Si quisiéramos hacer el cambio, tenemos que cambiar la partida de nacimiento para decir que nuestro sexo, digo, ya está en contra de la propia ley. Que tú me obligas a mí a que cambie mi partida de nacimiento para yo decir que no nací con pelo, que no nací con vagina, que es como, no existe. Entonces tienes como que declarar desde no tenemos tan resueltas las cosas. Las personas no binarias en Argentina, compañeros, compañeras y compañeros, no tenemos documento. Mi documento no puede expresar en este país mi identidad, ni siquiera teniendo la identidad de género. Entonces, hay como cuestiones graves básicas que están presentes, y así como pasa que dentro de los feminismos, no todos los feminismos abrazan a las disidencias, dentro de las disidencias, no todas las disidencias abrazan a las identidades, a la lucha y el trabajo que hacemos desde la mirada no binaria, ¿no? Yo no por esto dejo de reconocer, ni de admirar, ni de apreciar el trabajo de muchas personas militantes, pero tenemos que decir que una de las cosas que estamos haciendo es construyendo nuestro propio camino. Y en este construir nuestro propio camino, quiero comenzar a hablar de la mocha. La mocha, ustedes seguramente, algunos ya saben, pero es el primer bachillerato popular travesti trans inclusivo del mundo y de América Latina, de Argentina obviamente también. Quiero decir que nos cuestionamos la palabra inclusivo, porque incluir siempre es como, bueno, ¿quién tiene agarrada la manija de la puerta, no? Y deja pasar para dónde y a quién y a cuántas, ¿no? O sea que no los problematizamos, ¿no? Pero nosotros creamos una escuela porque quedamos muchas personas en el camino, nos mataron y nos siguen matando, nos anulan y nos siguen anulando, y la escuela es un espacio que mucha gente lo puede vivir bien o mal, pero la mayoría de las disidencias es casi una tortura. Es casi una tortura. Digo, el nivel de violencia que se ejerce, si eres una identidad disidente visible, tienes una expresión de género disidente, o eres una persona trans en las escuelas, algunas personas la pasan bien y está todo bien, pero la gran mayoría, tanto así que el 40% de los suicidios en adolescentes en Argentina tiene que ver con la identidad de género, o la expresión de género, o la orientación sexual, lo que significa en esta sociedad tener esas identidades de género, o orientaciones sexuales. Y según un trabajo de investigación que hicieron en Infancias Libres, el 68% de las infancias trans y no binarias tiene ideas de suicidio constante. Así que no estamos hablando de algo estamos hablando de un problema también de salud pública, estamos hablando de un problema que el sistema educativo no se hace cargo. Y les quiero contar que una de las primeras cosas que pasó cuando comenzaba la mocha es que nos reunimos con el, para aquel entonces, ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, debo aclarar, y nos dijo que la mocha no tenía sentido que existiera por dos motivos. El primero es que todos los colegios de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaban abiertos a todas las personas, que cualquier persona puede tener. Bueno, está bien. Ahí yo tendría que haberle dicho que googleé de interseccionalidad, ¿vieron? Me faltó, estuve lenta, porque no es lo mismo ser no binaria y negre, ser no binaria indígena, no es lo mismo ser no binaria blanca con estudios universitarios que blanca y villera, no es lo mismo ser gorda que ser flaca, no es lo mismo desde ningún punto de vista el nivel educativo, etc. O sea, tenemos que problematizar esto. Porque además hay una fantasía de la no binariedad, te piensas en no binaria y piensas en íconos fabulosos del arte y de la moda. Siempre gente como ¡ah! La mariposa de colores. Y acá tenemos que hablar de la mariposa peludita, la gordita, la polilla, todas las primas de la familia, ¿ves? Porque si no, nos quedamos otra vez en una lógica capitalista que no problematiza algo que es fundamental, que es la posibilidad, el derecho sobre todo, que tendríamos que garantizar para que todas las personas podamos existir siendo quienes somos.
Entonces, bueno, en ese contexto la mocha comienza. La mocha es un espacio que básicamente acoge desde de la forma en la que nosotros hubiésemos querido que nos acoja una escuela, es decir, reconociéndonos, respetándonos y habilitando nuestra humanidad. Una cosa que nos pasa en la mocha, y se los cuento porque me parece central y una forma muy clara de entenderlo, es, nos dice estudiantes, no sé, de alrededor de 30 años, es la primera vez que estoy en un lugar que me tratan con respeto, es la primera vez que estoy en un lugar en el que me tratan con amor, que me llaman por mi nombre. Y vaya si sería difícil para alguna persona adulta entender de qué se trata, que a tus 30 años sea la primera vez que tú sientes que estás en un lugar que te tratan con respeto y con amor. Sí será difícil entender de lo que estamos hablando cuando hablamos de identidades trans, de inclusión y de no binariedad, si nunca te pasó. Hay algo de lo que me parece que tiene esta experiencia que es inenarrable. Hay algo de que yo no puedo. Digo, yo ayer pensaba cuando escuchaba algunos dinosaurios en el Diputados hablando, bueno, yo nunca voy a parir, pero quiero decir que entonces las mujeres tienen que... Señor, por favor. Señor, por favor, escucha lo que está diciendo. O sea, compañeros, es lo mismo. O sea, hay algo de la experiencia que lo que tenemos que hacer es habilitar la escucha, el diálogo. No podemos seguir pensando lógicas sociales, comunitarias, educativas, sin tener en cuenta lo que le pasa a la otra persona, porque estamos hablando de personas. Digo, nos deshumaniza cualquier vínculo que no sea de esta forma. Y lo que hicimos en La Mocha fue construir un espacio que humaniza o intenta humanizar desde el absoluto amor que tenemos las personas que somos parte del espacio, que hemos sido muchas, porque hay muchas personas que han pasado por el espacio también, los vínculos. Entonces, bueno, es una escuela básicamente que lo que pone en juego es justamente la pedagogía crítica desde una mirada de la pedagogía queer. Queer yo lo escribo con C, bueno, marica sudaca siempre, pero se refiere a lo que significaría en el contexto de los avances de la literatura y la política norteamericana. No la visión rara, etcétera, sino la visión justamente disidente que se opone al género, etcétera, ¿no? Como esta idea política, esta idea de la identidad política. La Mocha es un espacio en el que algo de lo que nos interesa tiene que ver con con construir un nuevo sentido común a partir de los significados que tiene para el colectivo, porque nos parece fundamental saber dos cosas. Primero, que el Estado nos genera información sobre nosotros. La mayoría de nuestras familias no nos hablan y no nos quieren. La mayoría de mi familia no me habla, de hecho. Y para muchas es así. Nuestras familias en general no quieren saber de nosotros porque no somos legítimas en sus contextos, en sus condiciones de vida. Así que incluso pensemos en un espacio educativo en el que cuando se habla de la familia, no estamos pensando en una lógica heteronormada, patriarcal y binaria. Eso es La Mocha. Cuando en un colegio me dicen, no, porque aquí estamos dando educación sexual integral y somos las genias de la educación sexual integral. El otro día en el seminario quedamos con Marina, con Antonella y con Bárbara, una estudiante de biología, dice, yo era la genia en mi escuela parroquial en La Matanza de ESI, hasta que vine a este seminario y siento vergüenza de mí misma, decía ella. Bueno, tampoco para tanto, no te des para la compañera, pero es como, ¿qué preguntas les hacemos a los textos que hacemos en la educación, ¿no? En La Mocha pensamos en eso. ¿Cuáles textos elegimos? ¿Cómo los elegimos? ¿Cómo está distribuido el poder dentro de la organización? ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Qué significa habitar un espacio y construir un espacio popular, educativo, que garantice que todas las personas podamos estudiar y que sea transfeminista? Bueno, y así estamos, quemadísimas, superadas de trabajo, hicimos un documental, hicimos varios libros, seguimos construyendo políticamente. Hoy me acaban de mandar en la mañana el convenio que vamos a firmar con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Tenemos una Escuela Popular de Géneros de la que soy coordinadora, como ya sabían, y se formaliza, digamos, ya a partir de febrero. Vamos a tener un espacio de formación política para activistas en temas de derechos humanos LGTB. Estamos felices porque nos parece que la construcción es política, la construcción es colectiva. La Mocha básicamente es un espacio para darnos cuidado y amor y para construir políticamente. Como les decía, el Estado no ha generado hasta ahora información que permite comprender nuestra realidad, así que bueno, hicimos la revolución de las mariposas, también de la Fundación Huésped unos años después hizo un estudio también que releva algunos datos sobre la situación de las personas travestis y trans, así que estamos en ese camino. Nos parece muy importante que exista teoría, que exista generación de sentido y conocimiento a partir de nuestra subjetividad. Hoy una persona me preguntó antes en una actividad de la Universidad General Sarmiento, ¿y
¿Qué tenemos que tener en cuenta si queremos hacer políticas inclusivas para personas trans? ¿Ustedes pensaron en hacer las políticas con personas trans? Incluyendo a personas trans. Pero, digo, bueno, así pensamos en La Mocha. No podemos pensar un mundo que sea distinto, sino tenemos en cuenta todas las voces. Yo además, mi lectura política, afectiva del espacio, es que si para algo sirve un lugar como La Mocha, es para profundizar la democracia. Porque no es poco habilitar la existencia, el diálogo de toda la, al menos belleza que para mí existe en ese lugar donde todas las personas podemos ser legítimas, ¿no? Donde hay una gran diversidad de cuerpos, de miradas, de procedencias, de identidades. La Mocha durante la pandemia, cuando comenzaba la pandemia, nuestros estudiantes, una gran cantidad ejerce la prostitución, más del 90%, como una condena, por eso digo ejerce la prostitución o el trabajo sexual. Algunas pocas lo declaran como trabajo sexual, pero bueno, no le voy a decir como les acabo de decir yo a la compañera cómo lo vive, o sea, es lo que cada uno le pasa, ¿no? Y por supuesto cuando comenzaba esto se quedaron sin poder tener ingreso, así que creamos el Teje Solidario, que comenzó siendo una red de cuidados y abrigo para personas de La Mocha. Comenzamos con 80 y ahora acompañamos a más de 1.200 personas en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Comenzaron con 30 voluntarios, ya tenemos más de 350, con el apoyo de la Cruz Roja, el Ministerio de Desarrollo Social, de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Muchísimas personas que se han copado a participar, ha sido increíble. Así hemos crecido un montón. Si lo hablamos en términos de militancia digital, no sé, cuando esto comenzó, La Mocha tenía 1.200 seguidores en Instagram y hace 4 días llegamos a 20.000. Así que es como nos estamos consolidando cada vez más como espacio, nos constituimos como una asociación civil en la que queremos tener espacios de creación cultural, artística, centro de deportes, actividades laborales, todas las actividades que ya hacemos antes, médicos, abogados, talleres, escuela popular, o sea, queremos un polo educativo para garantizar los derechos del colectivo LGTBIQ+, de la disidencia, y para que cualquier persona que quiera construir y profundizar esta idea de democracia que está garantizada o está pensada para que todas las personas seamos parte, se sume. Y yo quiero decir que a nosotros nos interesa mucho, no es que queremos entrar a las instituciones. Está Contrata Trans, por ejemplo, que es otro proyecto de inserción laboral de personas trans y no binarias. No nos interesa entrar a las instituciones solamente. Nos interesa mucho, y sobre todo, que aparte de entrar, las instituciones cambien. Porque entrar a una institución, hacer la perfo del heterosis patriarcado con la cuota de cupo de disidencia, reina, no. O sea, no va de eso. O sea, lejos es lo que queremos. Que una de las lecturas que nosotros hacemos en algunos casos es que cuando los feminismos en los años 80, las agencias de Naciones Unidas comenzaron a trabajar temas de género, muchas agencias de Naciones Unidas agarraron algunas de las grandes feministas de América Latina, se las llevaron a trabajar en Nueva York, en Ginebra, no sé cuánto, y se articuló parte del movimiento. Pero tenían garantizado que había una mirada de género. Hasta que hoy en día, bueno, también se hicieron nuevos cuadros, etc. Digo, nosotros necesitamos no entrar solamente en las instituciones, no queremos solamente que haya trabas en el Senado, en los medios de comunicación y que estemos representados con la pluralidad de lo que eso significa, ¿no? No solamente cuerpos hegemónicos y estéticas hegemónicas, etc. Sino que además necesitamos poder cuestionarnos dentro de las lógicas institucionales cómo nos estamos vinculando, cómo nos estamos relacionando. Para poner un ejemplo, alguien el otro día me decía, yo estoy en un municipio, en una clase de política de la UBA. Yo estoy en un municipio y soy la directora de políticas de inclusión, hicimos una política para que vengan las personas trans a hacer deporte y no vino nadie. ¿Pero qué les pasa? Si una quiere, amiga, nos están matando, no tenemos para comer, nos estamos prostituyendo en las calles, no pudimos estudiar. Cuando nos asociamos a deportes, la mayor parte de la experiencia fue profundamente violenta y traumática. ¿Cuántas trabas conoces? ¿Hablaste con alguna? ¿Te acercaste a organizaciones que trabajan en el barrio? Digo, para comenzar a bailar juntos, si queremos comprometernos con ese baile y con mover esas cuerpas, tenemos que conocernos. Tenemos que conocernos desde el respeto, desde la valoración de la otredad y desde una construcción política que habilite
reconozca y valore sobre todo la diferencia. Porque esa diferencia nos hace maravillosas personas, es nuestra singularidad. O sea, yo en definitiva hoy les cuento que para mí la mocha, parte de la belleza de la mocha, parte de la belleza que para mí, de la que encuentro en la construcción política que hago hoy en día desde el lugar donde estoy y también de la construcción de mi identidad, tiene que ver con algo que yo considero personalmente un ejercicio creativo, ¿no? Es como, no quiero que me den más hojas con dibujos prediseñados para que dibuje dentro de los colores. Quiero tener plumas, brillantina, marcadores, madera, tierra, semillas, plantas. En definitiva, quiero que pensar la escuela, pensar las prácticas sociales, pensar la militancia, pensar nuestra identidad, pensar quiénes somos, sea un ejercicio de liberación, de libertad, y sea un ejercicio creativo, y en tanto de libertad y creativo, un ejercicio profundamente político, que desde mi lugar se construye colectivamente, como dije antes, y si es una de las cosas que he aprendido de los feminismos, tiene que ver con eso. Bueno, Manu, la verdad, muchísimas gracias. Estaba pensando que a veces he visto gente con la voluntad política de llevar adelante políticas de inclusión hacia la comunidad travesti trans, pero sinceramente lo que falta es el contacto, lo sensible, porque a veces uno tiene muchísima teoría detrás, ha leído mucho y tiene las ganas de hacer algo, pero no tiene el contacto con quienes después van a ser quienes reciban esa política. Entonces eso creo que es una falla muy grande y que hay también que hacernos cargo y hay que hablar y escucharnos, no querer tampoco imponer no sé lo que leemos, a veces eso no sucede, no es así. La última pregunta que te queríamos hacer, que justo tiene que ver algo que mencionaste con respecto al DNI, es que hay actualmente demandas al Estado de que se hagan modificaciones en el DNI, tal como se emite hoy, porque no les permite acceder a sus derechos o que se respete su autopercepción. ¿Qué podés contarnos de esto y de lo relevante que esto es para las personas no binarias, que un poco ya lo has mencionado? Estamos de acuerdo que el Documento Nacional de Identidad te habilita la existencia y sobre todo, más que la existencia, te habilita tener acceso a ciertos derechos, ¿no? Digo, sin un documento no te tienen en un hospital o en un sanatorio. Si tú vas a conseguir un laburo, necesitas un documento. Es decir, hay muchos vínculos que se establecen con la garantía de derechos que pasan por el documento. Que un documento no da cuenta de la persona que eres, por definición es un acto profundamente violento y te desconoce y te invisibiliza como persona. En el caso de las personas adultas, en general es como, bueno, pero qué tanto, no importa lo que digan. Pero sí importa, porque para muchas personas esto significa no poder, por ejemplo, ir al médico o a una cita, a una entrevista, por ejemplo. No es como te excede, te supera la situación porque no llaman a una persona que no es la que está allí. No es la que se corresponde con la expectativa social de él, ¿no? Así que una cosa central tiene que ver con el documento, ciertamente, y quiero decir sobre esto que estamos reclamando concretamente que con la ley de identidad de género, el documento o comienza a tener la identidad de género, que casi tendría que dejar un espacio en blanco para que cada persona lo llenara, porque hay tantas posibilidades como personas. Digo, podríamos hacer categorías. Hay gente que dice que hay 36 identidades de género, otra gente que dice que hay 70, pero acá no se trata de contar identidades, sino de saber que las identidades son eso. En todo caso, la pregunta que nos hacemos nosotros es, y nosotras y nosotros, es, ¿el documento debería decir el sexo biológico? Por ejemplo, ¿no? Es una de las preguntas que nos hacemos. Y si dice el sexo biológico, por ejemplo, porque no tiene el sexo de las personas intersex, que además son más o menos una cada 2000 personas. Hay como varias preguntas que nos hacemos acá, ¿no? Además, la ley está muy bien escrita, está muy clara. La ley para nada desestima que una persona no binaria tenga algún nivel, o tenga que sufrir algún nivel de desconocimiento jurídico por su identidad. Por el contrario, es como cada persona se autoperciba, entonces es una lucha que estamos dando. Ya algunas personas están logrando conseguir sus documentos, judicializando, digamos, y a través de un trámite que, insisto, viola directamente lo que la misma ley propone, que es que yo no tengo que probarle a nadie nada,
Y una de las primeras cosas que te exigen en algunas provincias para poder acceder a tu documento no binario es que hagas una rectificación de tu partida de nacimiento. ¿Qué rectificas en relación con tu sexo biológico en el partido de nacimiento? O sea, es como, si yo de repente me doy cuenta de que soy una persona intersex y quiero hacer una rectificación de mi partida de nacimiento, tiene sentido que yo haga esa rectificación, porque está de acuerdo con la persona que yo soy. Pero si yo no soy una persona intersex, ¿por qué tendría que hacer una rectificación de la partida de nacimiento para acceder al derecho a tener un documento? En definitiva, hay todavía un limbo allí. Y otra cosa que estamos exigiendo, y cada vez más tener participación concreta en el reconocimiento de nuestras identidades en términos políticos, de la visibilidad política y del diseño de políticas públicas. Y eso lo estamos logrando. Y se está logrando, como siempre, por la militancia. O sea, la ley Micaela existe por un esfuerzo militante. La ley de educación sexual integral existe por un esfuerzo militante. La ley de identidad de género existe por un esfuerzo militante. Es decir, acá ninguna ley nació entre los suyos ni cayó del cielo. O sea, acá el marco jurídico que tanto nos enorgullece es todo marco normativo que se ha luchado en la militancia y que se ha trabajado. Yo creo que los avances normativos con el no binarismo van por ese lado. Y algunas de las compañeras, quiero decir, que me cuestionaban un montón cuando comencé a hablar más y cada vez más de lo no binario y de las no binarias. Hoy en día están apoyando todo lo que tiene que ver con las exigencias que hacemos desde varias organizaciones para lo del documento. Así que las articulaciones con espacios disidentes, travesti, trans, feministas, están comenzando y cada vez son más. Creo que en la calle, en la construcción colectiva, y en el trabajo que estamos haciendo entre organizaciones, y eso me llena de mucha alegría. Yo recuerdo que Luana nos contaba que cuando ella iba a las primeras marchas, como de Ni Una Menos y por el derecho al aborto y todo esto, todavía había lógicas expulsivas, ¿no? Y dice, yo entiendo que la posibilidad que tiene la compañera, el compañero o el compañero de no decidir sobre su cuerpo es algo de lo que me pasaba a mí como trabajo. Que vivo en una sociedad que intenta decidir por mí lo que me pasa a mí con mi cuerpo. Y ella desde ese lugar comenzó a construir. Ayer, por ejemplo, yo estaba en marchas Ni Una Menos y me han empujado, me han botado, me han tratado mal. Ayer era todo amor en la Plaza del Congreso. Ayer, los que estábamos, las que estábamos, y yo creo que eso está cambiando, ¿no? Y para mí está cambiando para fortalecernos cada vez más. Yo creo que, al menos la mirada que yo tengo, las organizaciones que hacemos trabajo político y territorial, que trabajamos con disidencias, con género, que somos feministas, las organizaciones populares, ni hablar las organizaciones populares, todas las organizaciones populares con las que yo tengo vínculo, conozco por la mocha y personalmente, son espacios que están en los que estamos articulando con un abrazo compañero y militante fuerte. No nos estamos cuestionando si estamos luchando o no por lo mismo, si estamos hablando o no de lo mismo. Y las personas que comenzaron a organizar la movida por el cambio de documento no binario, en unas semanas tenían la adhesión de más de 70 organizaciones, me parece, ¿viste? O sea, como ha habido ciertos avances, creo que nos falta un montón de reconocimiento. Creo que no es homogéneo la aceptación, la inclusión o la valoración, la palabra que quisiera decir en relación con las identidades no binarias. Pero yo creo que es progresiva y estamos trabajando para que eso pase, ¿no? Debo decir que es un trabajo duro. Las personas que le estamos poniendo el cuerpo a la militancia lo estamos dando todo. Requiere un nivel de disciplina, de compromiso político muy importante. Así que, bueno, estamos por ese camino.